La personalidad jurídica es un instrumento técnico creado por el derecho para convertir en centro de imputación de relaciones jurídicas a personas morales, como son las corporaciones, conjunto de personas, y las fundaciones, conjunto de cosas. El derecho canónico utiliza ampliamente la figura de la personalidad jurídica. Muchas entidades constituidas en la Iglesia, tanto públicas como privadas, tienen atribuida personalidad jurídica canónica. Entre ellas pueden enumerarse las diócesis, las parroquias y otras circunscripciones eclesiásticas, los institutos de vida consagrada, las asociaciones de fieles y las fundaciones. La inevitable intervención de estas entidades canónicas en el tráfico jurídico civil hace aconsejable que sean reconocidas también por el derecho del Estado. Pues bien, el ordenamiento jurídico español ha arbitrado un sencillo procedimiento para que las entidades eclesiásticas adquieran la personalidad jurídica civil, como es propio de un Estado que garantiza el derecho de libertad religiosa de las personas y de las confesiones. La legislación principal de referencia en esta materia es el artículo 1 del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español sobre asuntos jurídicos y el Real Decreto sobre organización y funcionamiento del registro de entidades religiosas, dependiente del Ministerio de Justicia. No todas las realidades eclesiales tienen el mismo régimen en materia de adquisición de la personalidad jurídica civil. La Iglesia Católica, en cuanto tal, es reconocida en España directamente por Ministerio de la Ley, sin necesidad de realizar, por decirlo así, ningún trámite jurídico. No en vano la Constitución se refiere explícitamente a ella, cuando se declara en el artículo 16.3 el compromiso de los poderes públicos de establecer relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Más allá de la Iglesia misma, el derecho español establece 3 categorías de personas jurídicas canónicas a los efectos de su reconocimiento por el Estado. En primer lugar, las entidades orgánicas, es decir, las diócesis, parroquias y otras circunscripciones eclesiásticas, que gozarán de personalidad jurídica civil en cuanto la tengan canónica y ésta sea notificada a los órganos competentes del Estado. La segunda categoría corresponde a los institutos de vida consagrada que adquirirán la personalidad jurídica civil mediante la inscripción en el correspondiente registro del Estado. Finalmente, el acuerdo hace referencia a las asociaciones y otras entidades y fundaciones religiosas que podrán adquirir la personalidad jurídica civil con sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento del Estado. Las entidades orgánicas de la Iglesia, en resumen, no necesitan inscripción en el registro del Estado para gozar de personalidad jurídica civil, sino una mera notificación de su existencia en el ordenamiento canónico para que el Estado tome nota a los efectos que correspondan. Las otras 2 categorías de personas jurídicas canónicas, en cambio, solo alcanzarán la personalidad civil mediante la preceptiva inscripción en el registro. El Real Decreto de 1981 completa algunos extremos del procedimiento de la inscripción. La principal novedad es que la solicitud de inscripción ha de especificar los fines religiosos acreditados mediante la oportuna certificación del órgano superior en España de las respectivas iglesias o confesiones. En el caso de las entidades de la Iglesia Católica, ese órgano es la Conferencia Episcopal Española. En consecuencia, las asociaciones y fundaciones que pretendan acceder al registro de entidades religiosas han de obtener primero el visado de la Secretaría General de la Conferencia. Los fines religiosos que el Ministerio debe reconocer, que vienen especificados en una instrucción de la Conferencia Episcopal del año 1999. Conviene que los términos empleados en los estatutos sean congruentes con los que aparecen en la instrucción, para evitar dificultades en el momento de calificar esos fines por parte del encargado del registro. Como se deduce de lo que llevamos dicho, el Estado español reconoce la personalidad jurídica civil de la misma entidad canónica. La inscripción en el registro de entidades religiosas no muta la naturaleza canónica del ente y no se requiere ningún requisito ulterior para que disfrute de la plena capacidad de obrar en el ámbito civil. Por lo tanto, las entidades canónicas
no tienen necesidad de constituirse también civilmente, es decir, mediante la inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior o en los correspondientes registros autonómicos. Es más, esa práctica se encuentra expresamente reprobada por la Instrucción sobre Asociaciones de Ámbito Nacional de 24 de abril de 1986, aprobada por la Conferencia Episcopal Española, según la cual no se puede aceptar la fórmula de una asociación con doble estatuto y doble reconocimiento, por las contradicciones internas a que puede dar lugar y por exponer a serios peligros la misma identidad de la asociación.